¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da, como siempre, darle la bienvenida al estudio aquí de Un Buen Día. ¿Por qué? Pues justamente por eso, porque usted y yo merecemos tener un buen día. Recuerde que estamos totalmente en vivo y en directo desde las instalaciones del Canal 26 en Aguascalientes, México. Ay, disculpar, pero traigo sentimientos encontrados por el tema del partido de fútbol. Como sabe, estamos ahorita pues ya clasificados a octavos de final, pero perdimos. Entonces, esa mezcla de sentimientos medio raro, ¿no? Yo decía, comentaba con Andrés antes de salir al aire, que era así como cuando regresas con tu ex, pero no quieres. Entonces, ahora aprovecho para pedirle nota a mi celular. Aquí está. Que no sea malito, que comparta este programa. Lo va a encontrar en Radio Televisión de Aguascalientes o en Canal 26 en vivo. Posteriormente yo lo pongo en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y entonces le pedimos que lo ubique, que le dé compartir, porque esto nos da la oportunidad de que otras personas dentro y fuera de México tengan la posibilidad de ver este programa. Y después siempre procuramos tener temas que sean de interés. Y mire, el día de hoy, pues con la euforia que tenemos del Mundial y de todo esto, que la verdad que nos apasiona mucho, no solamente a los mexicanos, sino al resto del mundo. El mundo literalmente se detiene cuando su país está jugando, pero también hay un tema que nos debería de ocupar, que es el suicidio. Desafortunadamente no quisiera en lo personal abordar este tema, pero es necesario hacerlo, pero no como una apología de, sino cómo podemos prevenirlo, y justamente para eso pues tenemos una invitada el día de hoy. Pero si me lo permite, quisiera que fuéramos a ver una cápsula que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de este tema, y enseguida regreso y comenzamos con el tema. Vamos a verla. Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, constituyen importantes factores de riesgo de suicidio. Por otro lado, el suicidio tiene un efecto dominó que repercute en las sociedades, las comunidades, los amigos y las familias que han perdido a un ser querido por suicidio. Por tanto, sí, el suicidio es sin duda un grave problema de salud pública. Los suicidios pueden prevenirse y de hecho existen intervenciones eficaces. Ante todo, y en un plano personal, la detección y tratamiento temprano de la depresión y de los trastornos por consumos de alcohol son fundamentales para la prevención del suicidio. A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades. Estamos ya de regreso y estaba yo entrando aquí en la plática porque le preguntaba de su apellido. Bienvenida. Muchas gracias. Danos tu nombre completo, tus generales. Gabriela González Herrejón. Ok, ella tiene unos familiares, le preguntaba si la familia Herrejón no tiene en Morelia, me decía que sí, porque Sí. toda la familia es por ahí de ese rumbo, ¿no? Así es. Gaby, bienvenida, claro que me sé su nombre. Gracias. Bienvenida, y bueno, ahorita en lo que entrábamos, yo comentaba el tema del suicidio, ¿no? Que desafortunadamente yo creo que a nadie nos gustaría hablar de ello, pero pues es un tema que es hoy por hoy ya quizá obligado, ¿no? Y no tanto como promoverlo, por supuesto que eso jamás se debe de promover, pero sí como la prevención. ¿Cuál es el cargo que tú tienes actualmente? Yo tengo a mi cargo el Departamento de Salud Mental Comunitaria. Ajá. Este pertenece a la Secretaría de Salud. Okay. Y directamente a la Dirección de Atención a la Salud Mental y las Adicciones. Cuando uno escucha de pronto el tema salud mental, o sea, de pronto uno piensa que se refiere a que la gente está mal de la cabeza, que está loca, ¿no? Es lo primero que ubica. Obviamente sé que no es así. Explícanos un poquito esto. Hay mucho tabú respecto a todos estos temas que tienen que ver con la salud mental. Y así como cuando uno va al médico a hacerse un chequeo general, pues de la presión, o va al nutriólogo, así deberíamos de ver la salud mental o la asistencia a un proceso terapéutico, ir con un psicólogo. Ajá. No es necesariamente ir hasta que ya está la crisis. Claro, ¿sí? que estás en el nivel. Hasta que detonó el problema. Nosotros nos estamos enfocando mucho, es mucho la visión
del secretario de salud, del director de salud mental, que nosotros nos enfoquemos mucho a lo que es la prevención. Hay que trabajar antes de que sucedan los problemas. Claro. Y un gran fenómeno, un gran problema al que nos estamos enfrentando es precisamente del suicidio. Me parece bien conveniente, Gustavo, que tú comentas que bueno, pareciera que no hay que hablar de él. No, sí hay que hablar del suicidio. Una persona con ideación suicida, con intento suicida, agradece que le pregunten, oye, ¿has pensado en suicidarte? ¿Por qué? Porque eso le abre la puerta a que él pueda expresarse, que pueda hablar, que pueda decir, mi familia se interesa por mí. Entonces, claro que hay que hablar de estos temas de la forma adecuada. Es correcto, creo que acabas de dar con el clavo. Recientemente yo tuve la oportunidad de ver por ahí algún documento que llegó a mis manos, que ni siquiera, ya sabes, todo es electrónico, ¿no? Que emite la Organización Mundial de la Salud y hablaba de que prácticamente 1 millón de personas en todo el mundo se están quitando la vida por año. Entonces dije, a ver, comparativamente es mucho o poco. Hablar de 7,000 millones de habitantes y pensar solamente 1 millón, dirías, bueno, pues no es tanto, pero una sola vida, como yo lo mencionaba, es suficiente para que tú pongas atención. Y en este caso creo que Aguascalientes, igual que otros lugares de México del mundo, pues van punteando en el tema de las personas que se atreven a hacer esto, ¿no? Así es. Y no es algo como para presumir, ¿no? Por supuesto que no. Y por el contrario, creo que nos ponen alerta. Pero yo cuando veo, Gaby, de pronto que dicen, es que ¿qué están haciendo las autoridades? Creo que las autoridades deberían estar al final del cuestionamiento. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como familia? Que somos los primeros que tenemos el contacto con una persona que puede estar teniendo este tipo de tendencia, ¿no? Así es. Fíjate que hemos tenido mucho señalamiento, no solamente la Secretaría de Salud, porque el tema de suicidio no es competencia exclusivamente del sector salud. Influyen muchísimos campos y ya lo han comentado tanto el señor gobernador, el secretario de Salud. Hemos estado haciendo un esfuerzo por sensibilizar a la gente de que este no es un problema que competa a un solo núcleo, a una sola instancia. Ojalá que fuera así, sería mucho más fácil quizá abordarlo, erradicarlo, pero no es así. No tenemos los superpoderes para saber cuándo va a ocurrir un suicidio, ni mucho menos para evitar que algo así llegue a suceder. Es competencia de muchos sectores, de Secretaría de Desarrollo Social, del DIF, del IAM. ¿Por qué? Y tú comentabas algo bien importante, Gustavo, el núcleo o donde se gesta todo este bienestar o malestar emocional es en la familia. Sí, ahí es donde debemos enfocar los esfuerzos, en sensibilizar a los padres, porque los tiempos han cambiado. Las necesidades son otras. Antes las madres pasaban más tiempo con los hijos. La dinámica familiar ha evolucionado al grado de que nosotros nos hemos dado cuenta y todos aquí lo sabemos, tenemos familias. Los dos padres tienen que trabajar. El padre y la madre salen temprano, llegan 7, 8 de la noche. Los niños estuvieron a cargo de una guardería o de algún familiar, de algún vecino. Entonces, de esa descomposición del tejido social de la que se está hablando mucho, tiene su base en eso, en esa falta de convivencia familiar, porque ya no sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos, ya no sabemos qué es lo que les gusta, ya pasamos cada vez menos tiempo con ellos. Sí. Entonces todo eso va mermando en el individuo y va creciendo pues solo, en compañía de la tecnología, del teléfono celular, de las tablets, y que muchas veces se tiene acceso a información, a muchísima información, pero de manera inadecuada. Claro, que no es la correcta. Fíjate que, todos creo que tenemos la conciencia de que son muchos los factores que inciden en que alguien de pronto diga, ya no quiero vivir. Esto tiene que llevarte, a estar pasando por una situación muy complicada en tu vida, algún truene amoroso, alguna pérdida de un ser querido, que no supiste manejar tus emociones, tus sentimientos, que tienes problemas de alcoholismo, drogadicción, en fin, son demasiadas cosas. Lo que me llama la atención de eso que yo leí de la OMC es que decía, por ejemplo, que la incidencia entre jóvenes cada vez es más alta, que de 15 a 30 años es donde más está dando, cuando antes era de 70 en adelante, que pensabas que una persona ya tenía soledad o cosas así. Entonces, ahorita como tú bien lo dices, o sea, ya son muchos los factores y
y que de pronto alguien dice, oye, ¿cómo es que fulanito, fulanita? Porque todos conocemos tristemente a alguien que se ha quitado la vida. Yo en lo personal, tanto amigos como familiares, y de pronto te sorprende porque la noticia te agarra de sorpresa, sobre todo cuando no está dentro de tu primer círculo, por llamarlo así, ¿no? Un primo, un sobrino, un amigo o algo, y dices, oye, pero si aparentemente su vida estaba bien, así es. ¿Por qué tomó esa decisión? Entonces hay cosas que pasan dentro de nosotros, que el hecho de que salgamos ahorita en la tele muy sonriente no es que no tengamos problemas. Claro, claro. Nadie está exento a que en algún momento de nuestras vidas lleguemos a plantearnos si vale la pena o no vivir. Pero el trabajo que nosotros estamos haciendo y desde Salud Mental Comunitaria, nosotros estamos trabajando para este año con 2 pilares bien importantes, que son en las escuelas primarias. Nosotros generamos un sistema de georreferenciación. Okay. De tal manera que sabemos cuáles son las primarias en las que tenemos que trabajar primero. Se trabaja mucho en la generación de las habilidades sociales. Uno de los factores que influyen muchísimo para que las personas tomen la decisión de suicidarse es poca tolerancia a la frustración. ¿Sí? Cada vez nosotros... Que es muy común ahora, ¿eh? Cada vez sobre todo lo podemos ver, claro, en los jóvenes. Vemos, tengo conocidos que han tenido experiencias muy específicas con sus hijos adolescentes, en el sentido de que si no tienen el celular de moda o no tienen ropa de cierto estilo, de cierta marca, es un problema enorme, ¿sí? Entonces, cada vez hay menos tolerancia a la frustración. También algo que es bien importante, no somos o no estamos habilitados para pedir ayuda. Sobre todo esto sucede con los hombres. Las mujeres, nosotros hemos participado en varias investigaciones donde hemos visto que a los hombres les cuesta trabajo pedir ayuda, incluso a nivel con su grupo de pares, con sus amigos. Sí, como que eres reservado, o sea, no, ¿cómo estás bien? Exactamente. Y de ahí no te sacan. Pero que a diferencia de las mujeres, sí. Oye, ¿cómo estás? No, fíjate, y uno se descose, ¿no? En el problema. Entonces, estamos haciendo mucho énfasis con los chiquitos desde primaria, desde primero de primaria, que no está mal reconocer que estoy enojado, no estoy triste. Porque también mucho es la situación cultural a la que nos enfrentamos, donde los niños no deben de llorar. Sí, desde ahí te empiezan a limitar, ¿no? Los niños no lloran o las niñas no deben de gritar. Las niñas deben de estar bien portaditas, a todo decir que sí. Entonces, los estamos habilitando en esa parte de que reconozcan las emociones, porque es parte fundamental. A reprimirse, ¿no? O sea, un grito a tiempo y una llorada a tiempo te podría evitar muchas cosas. Y es que eso permite que pidan ayuda. Claro. Sí, que puedan llamar a un teléfono. Nosotros tenemos un teléfono específicamente para atender urgencias, que es el 911. Okay. Ahí tenemos psicólogas que están certificadas en intervención en crisis y pues que levanten el teléfono. Además creo que es nacional, ¿no? Porque nos ven en Estados Unidos y en todo México, así entonces creo que el 911 está muy utilizado. Funciona 24 horas, 365 días al año. Falta que lo marquen y ya. Gaby, ¿me permites hacer una pausa? Por para no interrumpirte y así ya estamos de regreso. Gracias. Sí, es nacional, ¿no? Bueno, pues estamos de regreso y usted se dio cuenta, de pronto yo y Q y volteo y veo a otra persona y dije, ay, no soy yo. Teníamos un enlace en vivo desde el monumento a Don Benito Juárez, que ya sabe que es el lugar emblemático de Aguascalientes para festejar, pero comentaba aquí con Gaby, o sea, pues está raro el festejo porque igual como que todos tenemos sentimientos encontrados. Vaya, lo importante es que ya pasamos, ¿no? Pero eso refleja el sentimiento que traemos, entonces, bueno, ya hay que borrar esto, hay que ver quién es el próximo rival y pues ojalá que nos sigan dando momentos de emoción porque eso también ayuda mucho. Fíjate que, por ejemplo, en algunos lugares del mundo que su selección es eliminada, hay gente que se ha quitado la vida en temas de mundial. Es extraordinario que digas, ¿cómo es posible? O sea, no es tanto a lo mejor eso, sino el grado de depresión que trae una persona, porque estás de cuenta que yo no diría, ay, ahorita pues me voy a quitar la vida porque México no ganó. O sea, sería un absurdo.
Tiene que haber algo detrás, Así muy es. importante dentro de mi corazón, ¿no? Para tomar una decisión así. No podemos ver el fenómeno de una manera simplista, Exacto. que es como lo han venido manejando los medios de comunicación muchas veces y de una manera bien La desafortunada. mayoría, tiene razón. Es muy fácil nomás decir, es que ahora y qué hace. Porque no lo dejó su mamá ir A una fiesta. a una fiesta. Y se quitó la vida. La verdad es que para que una persona tome esta decisión, Sí. hay muchísimos años detrás. Hay una carga pesada. Claro, detrás. No es de- claro. imagínate, por una no dejada yo me hubiera quitado la vida 200,000 veces cuando Así estaba es. chavo. Sí, así es. Era no podemos- vas y no vas, punto. No se puede atribuir a un solo factor, ¿sí? correcto. Son muchísimos los factores que intervienen. Entonces, desde ahí, ir desmitificando que el suicidio es o responde a una sola causa. La principal, yo sé que son muchas, Gaby, ¿no? Y que necesitaremos más tiempo, te vamos a invitar, por supuesto. Lo comentamos ahorita en el corte de que hubiera una posibilidad que vinieran incluso más personas Claro. y todo. Pero, ¿cuál podría ser la más importante con la que ustedes se dan cuenta, sobre todo con los jóvenes? ¿Qué es lo que más les preocupa y que los empuje a decir, ya no quiero vivir? Lo que te comentaba hace un rato, la poca tolerancia a la frustración. ¿Es culpa de los padres que no les han generado cómo manejarla? Yo no quisiera etiquetar, Señalar, ok. ¿no? Sí, no podemos etiquetar ni generalizar que Cada es caso es culpa de diferente, los ¿no? padres. Lo que sí te puedo decir es que como estamos en una comunidad globalizada, los adolescentes se exponen a una cantidad infinita de información Y más en las redes sociales, Que ¿no? tiene que que no todo ver- es buena. que tiene que ver incluso con el aspecto de la autoimagen, de cómo se aprecian Cómo me ellos. veo. Entonces, hay ahorita muchísimos modelos a seguir de que quisiera ser como tal o tener el dinero, la Millonarios, guapos, fama. cuerpos perfectos. Claro. Que Entonces, está muy lejos de la realidad de todos nosotros, ¿no? hay una demanda por ser perfecto, Sí. por tener, y es lo que nosotros en psicología le llamamos necesidades insaciables. El chico, la persona, la señora, el señor puede tener alguna cosa que fue su sueño, pero en cuanto lo tiene ya está deseando algo más. Tiene la otra cosa y desea algo más. Entonces es una falta de satisfacción personal, es un vacío emocional que se está buscando llenar de muchas formas, ¿sí? Entonces, Que obviamente no son las adecuadas, ¿no? Porque, bueno, el que yo tenga 5 vasos aquí no significa que va a poder tomar agua al mismo tiempo de los Claro, 5 vasos, ¿no? claro. Pero el mundo te dice que tienes que tener mucho y es donde entra la frustración de que yo no tengo lo que mi artista, lo que mi cantante, lo que tal. Pero estas personas tuvieron una historia para llegar al punto en el que se encuentran, ¿no? así es. Sí, entonces mira, el tema de la familia es sumamente importante, es algo que nosotros no debemos dejar de lado. En el trabajo que nosotros hacemos en comunidad, trabajamos con escuelas, trabajamos con empresas y en las escuelas trabajamos tanto con los docentes como con los padres de familia. Fíjate, te comento, incluso hasta la situación de la dinámica escolar. Muchas veces los maestros, sin saberlo y sin ningún afán de ofender, contribuyen en el detrimento emocional de una persona. Como un ejemplo bien sencillo, el poner o el seguir permitiendo que a los niños se les digan apodos. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, aunque en apariencia el apodo no sea agresivo, pero no sabemos lo que para esa persona significa. Sí, porque suena chistoso, Está pero haciendo alusión a algún defecto, claro, alguna cualidad de la que el persona. visco, que el ¿no? chueco, que la tuerca, que no sé qué, sí te lastima como persona, como niño, sobre todo. Exactamente. Entonces, todos esos detalles que parecen que se nos van de largo, ¿sí? Que no apreciamos, que no vemos como importantes, sí lo son, todo es importante. Y aquí el mensaje que yo quisiera transmitir a tu audiencia es que el suicidio definitivamente se puede prevenir. Sí, por supuesto, esto está ¿Sí? totalmente comprobado. ¿Te parece si vemos el sondeo que realizamos? Por supuesto. ¿Sí? Le preguntamos Sí, claro. a la gente cómo ayudaría a una persona que tiene depresión o que está pensando en quitarse la vida, ¿vale? Vamos a verlo. Pues platicando con esa persona, llegando a su punto de que primero hacerme como su amistad y luego platicarle de mí y darle testimonio de mí para poder sacar a esa persona del donde está envuelta. Pues yo digo que eso sería ponerse uno a platicar con ellos para
para que ellos también tengan conciencia de que no todo es irse por la vía falsa, sino que salir adelante, pero platicando uno, dialogando con ellos. Yo creo que trataría de ponerme en su lugar y no juzgarlo o hacerlo sentir mal con más comentarios. Yo creo que, pues sí, ponerme en su lugar. Pues en primera, dándole ánimos. En segundo, vente, vamos a salir un rato y despéjate de todo, conoce nuevas cosas, a nuevas personas y simplemente relájate. Bueno, es lo que yo le diría. Pues llevándolo no sé, al psicólogo para que lo apoye, lo ayude, lo encamine para que esté bien la persona, claro. Pública, ¿no? Que siempre dicen que no se hace nada. Así es. Sí. Somos entonces en ese punto. Bueno, estamos de regreso y bueno, ya veíamos que la gran mayoría comentaba, pues que hay que comentar, que hay que acudir a ayuda, todo, pero a veces en la práctica cotidiana, Gaby, como que no nos percatamos a veces de que algo está pasando con algún familiar porque estamos muy distraídos. Es más importante mi teléfono que ver que mi hijo no come o se encierra o ya no convive conmigo. Algo le puede estar pasando y no solamente los jóvenes, hay unos ya no tan jóvenes como yo que de pronto puedes caer en una crisis emocional muy fuerte que si ya como para qué sigo, ¿no? Sin tal persona no puedo vivir o me quedé sin trabajo o alguna enfermedad. Y gente más adulta, me decías que sí te ha tocado casos, personas que ni siquiera tienen para el camión o algo. Así es. ¿Cómo hacer? O sea, si yo en este momento estoy viendo en la televisión que tú estás aquí de invitada, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacen para hablar contigo? ¿A dónde marcan? Mira, antes de dar los teléfonos de información, yo quisiera hacerles algunas sugerencias. Bien. Porque a nivel familiar podemos detectar cuando algo no anda bien, ¿sí? De manera muy rápida empiezan a cambiar los hábitos en nuestros familiares. Si mi hijo le gustaba el fútbol y tenía entrenamiento, a lo mejor ahora ya no va, se encierran, la gente se empieza a aislar. Hay gente que incluso empieza a dejar preparadas sus cosas, empieza a hacer testamento, empieza a regalar pertenencias. Es decir, muchas veces la gente no dice, me quiero morir, me voy a matar, ya tengo el plan. Sino hay signos que están ahí que no vemos, entonces hay que tener un ojo bien clínico. Respecto a los teléfonos o a dónde pueden acudir, el vínculo y el principal, el más fácil de recordar es el 911. Ahí les va a contestar una psicóloga o un psicólogo. Está capacitado en intervención en crisis, las 24 horas, 365 días al año. La llamada es totalmente gratuita y confidencial. Ustedes pueden platicarle ahí su problemática y él los va a canalizar a la institución según el caso que tengan. También existe lo que es el Centro Estatal de Salud Mental Agua Clara. Ahí los teléfonos es el 910-3110 y pueden llamar ustedes para hacer alguna cita, solicitar una cita psicológica. Quizá no hay tanta premura, puedes hacerlo ahí cuando es una emergencia, 911. Y físicamente, pues no sé, yo creo que... Sí, incluso también en el estado existen las UNEMES, que son las unidades de medicina especializada. Tenemos una que se localiza en Jesús María, otra en Rincón, una en Calvillo y otra que está también en Aguascalientes, donde, en el mismo edificio, en el mismo complejo donde está Agua Clara, ahí se localiza. Esas unidades tienen una función más específica que también atiende adicciones. Yo creo que lo más importante es si alguno de nosotros de pronto, porque de pronto también pensamos que solamente pasa en la casa de enfrente, podemos caer en una situación complicada que a veces puede ser cuestión de minutos o de horas. No hay que subestimar cuando, ya lo decía Gaby, hay indicios, ¿no?, de que algo está pasando por ahí y bueno, pues hay que pedir ayuda. Si es muy urgente, 911, 911 está muy fácil. Hoy estoy en crisis, mi hijo, mi hermana, mi primo o algo, ellos se movilizan, saben lo que hay que hacer. Me decías que inclusive pueden ir a domicilio. Sí, nosotros en Salud Mental Comunitaria tenemos un programa que es precisamente, se encarga de hacer visitas domiciliarias en cualquier comunidad. Hemos ido a visitar gente que por alguna razón no se puede desplazar por falta de recurso económico, por enfermedad, por alguna incapacidad, están en silla de ruedas y nosotros hemos ido a todos los rincones del estado. Qué bueno. Entonces, pues les invito a que conozcan, que se acerquen también, que nos inviten más a estos programas para poder transmitirles
compartirles información ¿Ok? para que la gente lo conozca, porque se están haciendo muchísimas cosas en materia de yo salud lo sé. Y en mental. todos los estados, donde quiera que nos están viendo, y en Estados Unidos y en el país que nos vean, hay lugares igual que este. Y busquen, identifíquense, es muy fácil tener un celular o algo, dar con esa información. Y bueno, pues hay que estar atentos, porque la verdad que cualquiera estamos sujetos a eso. Gaby, mil gracias. Gracias a Ha ti. sido un placer tenerte Igualmente. aquí. Saludos a tu Muchas familia, gracias. porque Gracias. sí los conozco. Y te invitamos en otra ocasión. Quedaron muchas cosas en el tintero. Muchas gracias. Pues lo importante es que la gente sepa que no está sola, que hay un número que marca 911, lo van a atender y bueno, ya lo demás llegará solito. Hasta la próxima.